sanos para servir, sanos para servir. Vamos a estar hablando de esos temas la próxima semana. Ahorita le invito a abrir su Biblia, por favor, en el libro de Números, capítulo 3. Solo como recordatorio, hemos abordado los temas sacerdocio por elección, sacerdocio obediente, labor sacerdotal, el sacerdocio en el tabernáculo, y hoy hablaremos de este tema: razón y propósito del sacerdocio. Razón y propósito del sacerdocio. El primer principio del cual hablaremos en esta noche se encuentra ahí en Números capítulo 3, versículo 1 al 10, en donde Dios establece el sacerdocio. Dios lo instituye. Miren lo que dice la porción de la palabra de Dios, Números capítulo 3. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y haga estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. Y después viene una serie de lineamientos, de reglamentos para con los levitas que iban a ejercer el sacerdocio. Entonces, antes de seguir y antes de hablar de este principio del cual estaremos hablando como introducción, que es Dios establece el sacerdocio, vamos a ir a Dios en oración. Vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que por favor hable a nuestras vidas esta noche. Señor, en esta hora hemos venido para recibir bendición. Queremos que tu palabra sea un aliciente para nosotros. Queremos que refresques nuestro ser, nuestro espíritu. Queremos salir edificados, bendecidos por tu palabra. Queremos prestar atención. Por favor, danos oídos atentos y corazones dispuestos para escuchar tu palabra en esta hora, Señor. Y que al final regresemos a casa con una decisión importante, con la decisión que vamos a servir y vamos a obedecer tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, toma control de cada palabra que salga de mi boca, y que sean solo las necesarias para la edificación de los creyentes. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén. Vamos a hablar de este concepto de establecer. Primeramente, hermano, es aquello que tiene que ver con poner en marcha algo con el propósito de que continúe, de que perdure, de que se preserve. Es decir, que no cese. Y ese es el propósito de Dios al establecer el sacerdocio. Que el sacerdocio pudiera establecerse, pudiera perdurar en la casa de Dios. En nuestros días hoy ya no hay sacerdocio, pero estamos todos nosotros y debemos hacer que en la casa de Dios siempre haya gente sirviendo, siempre haya gente ministrando. Ese es nuestro deber, es nuestra obligación. Y la segunda connotación de este concepto de establecer es la expresión o el reconocimiento de una autoridad, ley o reglamento, ¿sí? Entonces, para poder seguir necesitamos hacernos una pregunta: ¿cuál es el motivo o la razón del sacerdocio? Y en esta noche vamos a participar. Si alguien tiene una respuesta, no importa si es equivocada, me gustaría que usted se atreviera a levantar su mano y a participar. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón del establecimiento del sacerdocio? ¿Habrá alguien que se quiera animar a participar? Para acercarnos a Dios y reconciliarnos con Dios. Para acercarnos a Dios y regocijarnos con Dios. Suena bien, ¿verdad? Suena bien esa respuesta, ¿verdad? Pero no. Bueno, se atrevió, hermano, ¿verdad? Y eso es importante.
eso venimos a aprender, ¿verdad? Bien, hermano. Para ejercer el servicio. Para ejercer el Para servicio. ser como dice la palabra, que seamos siervos de Él. Que seamos siervos de Lo Él. ejerzamos. Bien. Bueno, también es una respuesta muy buena, ¿verdad? Pero no es la respuesta que estamos buscando en esta noche. Vamos a ir ahorita a la Biblia y vamos a ver cuál es la razón, el por qué. Primeramente, hermano, Dios establece el sacerdocio, es decir, Él lo constituye. Obviamente, como rey y soberano, con el deseo y la voluntad de que perdure. La labor sacerdotal es algo cuyo deseo de Dios es que no cese, sino más bien que continuamente, hermanos, haya alguien ministrando para Él. También Dios, como creador de autoridad, ha legislado las leyes y normas bajo las cuales dicho sacerdocio debe regirse y debe ministrar. Y esto me lleva a este punto. ¿Cuál es la razón del sacerdocio? Cuando hablo de razón, me refiero al motivo, a la causa, al fin, hermanos. ¿Y sabe? La razón del sacerdocio es Dios. Dios, hermanos, es la parte central de la vida de todo creyente. Es la parte central de la vida de la iglesia. Hermano, ¿por qué estamos aquí? Para honrar a Dios. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y si no estamos aquí por Dios, entonces nuestros motivos, nuestras razones están equivocadas. No estamos aquí por los hombres. No estamos aquí porque no tenemos otra cosa que hacer. Hemos venido porque Dios ocupa una parte muy importante, si no es que la parte más importante en nuestras vidas. Y Él es la razón del sacerdocio. Nuestras razones o motivos se definen por medio de la capacidad que desarrollamos para poder reconocer la majestad de Dios en su totalidad sobre nuestras vidas. Hablo de un reconocimiento pleno de su autoridad, de su soberanía, de su divinidad, de su amor, de su gracia y de su misericordia. La razón de nuestra vida es el Señor. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión que Él es todo para nosotros. Y le hemos permitido a Dios gobernar nuestras vidas, ejercer dominio sobre nuestras vidas. Estamos aquí, hermanos, en un acto de adoración a Dios. ¿Y por qué hemos venido en un acto de adoración a Dios? Porque reconocemos quién es Él, hermanos. ¿Y quién es Dios para usted? Dios es más que un proveedor. Dios es más que un sustentador. Es triste, pero para muchas personas Dios solamente es un proveedor. Solo le buscan cuando tienen alguna necesidad material o económica. Para muchos Dios solamente es un sanador. Le buscan porque están enfermos. Pero Dios es más que un sanador. Dios es más que un proveedor. Dios es Rey. Es Señor. Es soberano. Él es fiel. Él es justo. Él es sabio. Él es recto. Él es santo. La razón del sacerdocio de Dios. La razón para el establecimiento del sacerdocio no fue la nación de Israel, queridos hermanos. No era que la nación de Israel necesitaba de los sacerdotes. La razón del sacerdocio tampoco fue la familia de Aarón. Tampoco fueron los levitas. La razón por la cual Dios estableció un sacerdocio era porque Él es el centro de todas las cosas, hermanos. ¿Cuál fue la razón y el propósito por el cual Dios creó al hombre? Inicialmente, Dios creó al hombre para tener comunión con Él. ¿No es así, hermano? Y Dios sería el centro de su creación. Dios sería el centro de Adán. Pero lamentablemente, la serpiente, Satanás, se entrometió en esa comunión. ¿Y qué pasó? Adán y Eva desobedecieron. Y entonces Dios dejó de ser lo más importante. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? La comunión se perdió. Vinieron consecuencias de ese desacierto, de esa mala decisión. La comunión se quebró, se rompió. Ya no hubo más relación. Dios dejó de ser importante en la vida del hombre. Y esto es lamentable y esto es triste, porque cuando Dios deja de ocupar el lugar más importante en nuestras vidas, nuestra vida deja de cobrar sentido. Y entonces vivimos una vida vacíos, una vida de vanidad,
una vida hueca. ¿Cómo viven las personas sin Cristo? Todos nosotros sabemos cómo viven las personas sin Cristo, porque un día estuvimos sin Cristo. ¿Y cómo fue nuestra vida sin Cristo? Quebrantos, dolor, tristezas, pesar, lágrimas, problemas. Ahora, no que ya no los tengamos, hoy seguimos teniendo problemas, tribulaciones, necesidades, pero la diferencia es que hoy Cristo está en nuestras vidas. La diferencia es que hoy el Señor Jesucristo nos da aliento por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Y ahora sabemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. El sacerdocio en relación con la vida cristiana y todo lo que implica vivirla no tiene que ver en absoluto con nuestras personas, sino más bien todo tiene que ver con Dios. Hermanos, la iglesia no se trata de mí. La vida cristiana no se trata de usted. Servimos a Dios y no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? De Dios. Existimos por Dios y para Dios. Si vivimos, si servimos, si damos, si sacrificamos e incluso si sufrimos, todo es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, o por lo menos esa debería ser la razón. Ese debería ser nuestro propósito, hacerlo todo para la gloria de Dios. Vamos a la Biblia, mire, vaya a Romanos capítulo 14, carta a los Romanos capítulo 14. Pablo había entendido perfectamente que la razón de su ministerio no era él. Pablo no estaba interesado en la fama, en el reconocimiento. Pablo no estaba interesado en ser el gran líder de la iglesia primitiva. Pablo no estaba tan interesado en fundar un cierto número de iglesias. Se dice que Pablo fundó alrededor de 17 iglesias y visitó por lo menos 3 continentes. El ministerio de Pablo fue un ministerio fructífero, pero esa nunca fue su razón, esa nunca fue su propósito. La razón y el propósito del apóstol Pablo era hacerlo todo para la gloria de Dios. Por eso cuando el Señor establece el sacerdocio del Antiguo Testamento, no lo hace por la nación de Israel, no lo hace por los levitas, no lo hace por los hijos de Aarón, lo hace por Él, porque Él es todo, hermanos. Amén. Romanos capítulo 14, si alguien lo tiene, le voy a pedir que lea versos 7 y 8. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos y si morimos para el Señor. Como vivimos así, pues hacer que vivamos a que moramos del Señor somos. ¿Se da cuenta qué tremendas palabras? Si vivimos, ¿para qué vivimos? Para el Señor. Para el Señor. Y si morimos, también es para el Señor. Ya sea nuestra vida o nuestra muerte, el Señor debe ser glorificado. Amén. Él es todo. Él es la idea central en nuestra vida. Filipenses capítulo 1, versículo número 21. Filipenses 1:21. Si alguien lo tiene, por favor, lean. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa es la cosa tan más tremenda. Para mí, el vivir es Cristo, porque Él es todo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque en el momento de morir, entonces yo estaré en la presencia de Dios. Amén. Y entonces tendré el galardón completo. Entonces tendré la recompensa por la cual yo me esforcé. Pablo dijo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4: he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. El galardón más grande para todos nosotros se encuentra no aquí en este mundo, no aquí en esta tierra. El galardón más grande del cual nosotros podremos gozar un día se encuentra preparado allá en el cielo, allá en la gloria. Y mientras estemos aquí debemos saber una cosa: estamos aquí para darle honra y gloria a Dios. Hay un pasaje muy importante que vale la pena mencionar. Vaya por favor a Colosenses capítulo 1.
versículo número 16. Estamos hablando de la razón del sacerdocio. La razón es el motivo, es la causa. Y la causa y el motivo es Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? La causa, el motivo, la razón es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él, ¿y qué? Para él. Y para él. Palabra de Dios para todos. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por él y para él. La Biblia latinoamericana dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Este pasaje declara que todo ha sido hecho para la honra y gloria de su nombre, hermanos. Todo ha sido hecho y creado para la honra y gloria de su nombre. Vamos a ver algunas citas en la Biblia que nos dicen que todo es para la honra y gloria de Dios. Vaya, por favor, alguien busque Primera de Crónicas 29, versículos 10 al 13. Alguien más, Daniel 4, 34 al 37. Alguien más, Apocalipsis 4, 11. Alguien más, Romanos 16, 27. Alguien más, Hebreos 13, 20 y 21. Espero que no todos estén buscando la misma cita. Alguien más, segunda de Pedro 3, 18. Y por último, Mateo 5, 16. Entonces vamos a comenzar a leer estos textos. Primera de Crónicas 29, 10 al 13. ¿Alguien lo tiene? Primera de Crónicas 29, 10 al 13. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder de la gloria de la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tú, oh Jehová, eres el reino y tú eres excelente, excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Tú mandas la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Se entiende? Sí. Ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué tremendo, hermanos. Todo es para la gloria de Dios. Ahora alguien más lea Daniel 4, 34 al 37, por favor. Mas el fin del tiempo y una corazón me trae de vuelta, y el Altísimo, el reino que vive para siempre. Los dominios para siempre eterno, seremos por todas las edades. Los habitantes de la tierra se consideran por nada, gracias a los habitantes del cielo, los habitantes de la tierra, antes de que su mano me diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi corazón me revuelve mi majestad, mi reino, mi dignidad y la grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. No establecido en mi reino, mayor grandeza me cae en mi vida. Y ahora llamados llamados, alabo y engrandecido el rey del cielo, y todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y el que de humillar se anda por su reino. Y estamos reconociendo todo es la gloria de Dios. Alguien más, por favor, lea Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir
Gracias, hermano. Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gracias, hermano. Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos en los de Cristo, tenga paz sobre las ovejas, que por la sangre del Padre eterno, nos haga aptos en toda obra buena para que haga su voluntad, haciendo Él, nosotros lo que es agradable delante de Jesucristo, después sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias. Y por último, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias. Entonces, estos pasajes nos muestran que todo es para la gloria de Dios. Ahora, vamos al siguiente punto. Dios estableció la ley, el sacerdocio, el tabernáculo para revelarse o mostrarse a su pueblo por medio de tres cosas. Número uno, por medio de la ley como un Dios santo y sublime. Dios establece la ley, la instituye, la da al pueblo para mostrarse al pueblo como un Dios santo y un Dios sublime. Recuerde que la ley es una medida de restricción para la nación de Israel. Y ella nos revela mucho acerca del atributo más importante de Dios, que es la santidad. De hecho, si Dios no fuese santo, Él simplemente no podría ser Dios. Pero su santidad es lo que sustenta todas las cosas. Y Dios se mostró a su pueblo, se reveló a su pueblo por medio de la ley, para que el pueblo pudiera entender que Dios era un ser santo y sublime. Número dos, también se reveló por medio del sacerdocio como un Dios justo, un Dios perdonador, un Dios bondadoso, fiel y misericordioso. Para eso fue establecido el sacerdocio, para mostrarnos estos aspectos, estos atributos de la persona de Dios. Él es un ser justo. La ley, hermanos, está explícita. Y hay momentos, hay artículos, hay lineamientos en los que el Señor revela su justicia. Hay una consecuencia y una reacción por los actos. Y el Señor a través de su ley muestra cuáles son las consecuencias de la desobediencia, del pecado, del quebrantar la ley. Pero a través del sacerdocio también nos muestra que es un ser perdonador. Porque recordemos, hermanos, que los sacerdotes tenían que presentar el sacrificio, la ofrenda delante de Dios, y entonces a través de ese sacrificio el pecado del pueblo era expiado. Él nos revela la bondad, la fidelidad de Dios y la misericordia. ¿Qué dice Lamentaciones 3, 19 al 21? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, grande es su fidelidad. Si Él decidiera, hermanos, traer juicio a nuestras vidas, Él estaría en lo correcto. ¿Ven? Eso sería justo, porque Él es santo. Pero Él no procede conforme a su justicia. Él no nos da conforme a nosotros merecemos. Él nos da su misericordia, Él nos da su perdón, Él nos da su bondad. Y número 3, también Él se revela a su pueblo por medio del tabernáculo como un Dios divino, majestuoso y glorioso, para hacer sentir su presencia al pueblo. Entonces la razón de ser o de existir de la ley, el sacerdocio y el tabernáculo eran con el propósito principal de mostrar la gloria de Dios. La razón para todos nosotros en la era de la iglesia y los creyentes sigue siendo exactamente la misma, bajo la cual Él instituyó la ley, el sacerdocio y el tabernáculo. Tenemos un Dios inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no cambia. Dice la Escritura que en Él no hay sombra ni mudanza de variación. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no ha cambiado, su ley no ha cambiado, su santidad no ha cambiado, sus principios siguen siendo los mismos.
Su palabra trasciende a todos los tiempos, a todas las edades, a todas las épocas, a todas las culturas. La palabra de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma. Por lo tanto, la razón para todos nosotros sigue siendo exactamente la misma que fue para los sacerdotes y para la nación de Israel en el Antiguo Testamento. La razón para nosotros es Jesucristo. ¿Amén? Es Jesucristo. De la misma manera, hoy su palabra nos ha sido dada para revelarnos las grandes verdades sobre el reino de Dios, su evangelio, su voluntad, sus promesas. Vaya por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 2. ¿Para qué nos fue dada la palabra de Dios? ¿Para informarnos? No. Alguien dijo, ¿verdad?, que muchos libros informan, pero solo la Biblia transforma. La Biblia nos fue dada para poder conocer a Dios más profundamente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al versículo 16. Por favor, hermana Rosa Serrano, ¿me ayuda a leerlo? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pausamos tantito, hermano. Dese cuenta cómo ignorar la palabra de Dios nos lleva a cometer actos atroces, actos viles, actos de desobediencia. Dice que si hubiesen conocido la Escritura, entonces no habrían crucificado al Hijo de Dios. ¿Cuál es la razón del por qué la gente allá afuera vive de una manera desordenada? ¿Cuál es la razón del por qué la gente allá afuera vive una vida de caos, de desobediencia? Porque la mayoría de ellos ignoran la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Por favor, continúe leyendo, hermano. Bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído que oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias. Entonces la palabra nos fue dada a nosotros para la gloria de Dios, para nosotros poder conocer más a Dios y darle esa honra y gloria que Él merece. El tema central de la Biblia, es la redención de Dios sobre la humanidad. Más de 40 autores, todos ellos escribieron hablando y siendo inspirados por medio del Espíritu Santo de Dios. Ellos recibieron la palabra mediante inspiración, revelación e iluminación por medio del Espíritu. Y ninguno de ellos habló de sí mismo, hermanos. Todos y cada uno de ellos dieron por medio de sus escritos testimonio de la verdad. Dieron testimonio de la gloria de Dios. La Biblia es un libro que glorifica, engrandece, magnifica a Dios de principio a fin. La ley fue dada en el Antiguo Testamento para la gloria de Dios. Y hoy su palabra nos ha sido dada para la gloria de Dios, hermanos. Es sorprendente ver cómo los escritores de la Biblia, ¿no?, ninguno habla de sí mismo. Porque el mensaje central de la Escritura es la redención de Dios sobre la humanidad. Todos ellos escriben para la gloria de Dios. Este libro está en nuestras manos para que a través de nosotros podamos conocer a Dios. Y a través, hermano, de la transformación
en nuestras vidas por medio de este bendito libro, darle honra y gloria a Dios. Por eso es que el maestro, el predicador, el que expone la palabra de Dios, siempre debe hacerlo con el propósito de darle honra y gloria a Dios. Hoy necesitamos esa predicación, esa enseñanza cristocéntrica que dirija a las personas al Señor. Es lamentable ver cómo hoy muchos predicadores pierden el tiempo hablando de cosas que en poco son provechosas, cuando este bendito libro está lleno de tremendas verdades que llevan honra y gloria a Dios. Lo que el mundo necesita escuchar en este momento no son sueños, no son visiones, no son percepciones personales del predicador. Lo que el mundo necesita, lo que nuestra iglesia necesita, es escuchar el mensaje de la palabra de Dios que da honra y gloria al nombre de Dios. Un mensaje que puede penetrar a lo profundo de nuestro corazón, un mensaje que puede llenarnos del poder de Dios, que nos lleva a tomar decisiones para salir allá afuera y vivir vidas agradables a los ojos de Dios. Eso es lo importante. Vayan por favor en su Biblia, segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Perdón, es primera carta, lo siento. No, perdón, sí es segunda, lo siento. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, ¿amén?, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es el Señor Jesús. Ese es el propósito de este bendito libro: hacer que la imagen de Cristo quede impregnada completamente en nuestras vidas, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por eso es que este bendito libro tiene un poder tremendo de transformación, porque todo lo que en él está escrito es para la gloria de Dios. Algo más, hermanos. Número 2. Los siervos de Dios en la Biblia, todos sin excepción, reconocieron haber vivido para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios, hermanos, significa renunciar a nosotros mismos. ¿Y cuánto cuesta eso? Juan el Bautista, hermanos, un hombre que desde el vientre estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre que dedicó su vida a la predicación de la palabra de Dios, preparando el camino para el Señor Jesús. Él dijo: es necesario que Él crezca y que yo me. Y ese debería ser el propósito de nosotros, de crecer, renunciar a nuestro yo. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo murió por mí, ¿estaré yo dispuesto a vivir para Él? El sacerdocio del Antiguo Testamento era con el propósito de darle la gloria a Dios. Número 1, hemos visto que la ley fue dada para darle la gloria a Dios. Número 2, el sacerdocio fue establecido para darle la gloria a Dios. Y ahora, transportando eso a nuestros días, nosotros estamos aquí como creyentes, como hijos de Dios, para darle la gloria a Dios por medio de nuestra vida. La hermana hace un momento leía Mateo 5:2, para que los hombres vean vuestras buenas obras. ¿Y qué más dice? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo escribe y dice: somos cartas
abiertas. Nuestra vida debe ser luz, dijo el Señor Jesús. Debemos ser sal. Estamos aquí para la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 9. Sé que es Biblia, hermano, ¿verdad? Pero es lo que necesitamos. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz en vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendicencia espiritual. Toda bendición espiritual. Lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de voluntad para alabanza la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en él. Una pausa, hermano, gracias. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Señor desea que nosotros vivamos una vida sin mancha delante de Él, para la gloria de Él, hermanos? Siga leyendo, por favor, en el versículo número 8. 7, perdón. En quien tenemos la redención por su gran sangre del perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar por nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las están en los cielos como las que están en la tierra. Gracias. Mismo, hasta ahí, hermano, hasta el versículo 10. Gracias, Señor. Hermano, Dios nos ha llamado a vivir vidas en santificación para la gloria de Dios. Y Él nos ha predestinado para vivir esta vida, hermanos, conforme a su voluntad. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Si alguien lo tiene, gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús, para palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, mortal, invisible, el único y sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Pablo había entendido perfectamente que él estaba ahí para la gloria de Dios. Ninguno de los grandes siervos de Dios pretendió ser alguien. Moisés, Josué, Gedeón, Jefté, Elías, Juan Bautista, Pablo, todos ellos entendieron haber sido llamados para llevar honra y gloria a Dios. La razón y motivo de la existencia de estos grandes siervos de Dios fue el Señor mismo. Y hermano, quiero animarle en esta noche a que usted viva su vida para la gloria de Dios. Vamos adelante, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo encima. Número 3.
El tabernáculo fue establecido para la gloria de Dios, así también la iglesia. La iglesia es el cuerpo de creyentes. Ha sido constituido para la honra y gloria de Dios. La iglesia existe para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Vamos a la Biblia, por favor. Colosenses capítulo 3. Permítame leerlo, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Efesios también, capítulo 6, versículos 5 al 8, dice la palabra de Dios: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, estoy en el capítulo 5, 6, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como para el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, todo lo que hacemos como miembros de una iglesia es para la gloria de Dios. Cantamos para la gloria de Dios, servimos para la gloria de Dios, ofrendamos para la gloria de Dios, enseñamos para la gloria de Dios. Todo es para darle honra y gloria al nombre de nuestro Dios. Bien, hablamos de la razón del sacerdocio. Dijimos que la razón, el motivo, es Jesucristo, o es Dios. Ahora vamos a hablar de los propósitos del sacerdocio y vamos a terminar en esta noche. Los propósitos del sacerdocio son dos principales. El primero de ellos es servir a Dios y el segundo, conducir al pueblo en una adoración y obediencia. Como vimos en lecciones pasadas, unos servían en las cosas sagradas, otros en las cosas santas y otros en las cosas santísimas. El sumo sacerdote tenía su deber y área de trabajo que era detrás del velo, manteniendo una comunicación directa con Dios. Otros presentando los sacrificios y ofrendas de expiación, otros cobrando los diezmos e impuestos al pueblo, y otros enseñando e instruyendo al pueblo en cuanto a la ley. Y así cada uno servía, hermano, en su área de manera diferente, pero de una forma muy ordenada. Y eso debe haber en la iglesia del Señor. Orden. Primera de Corintios 14:40 dice la Escritura: hágase todo decentemente y con orden. Debemos servir a Dios, sí, pero debemos saber cómo estamos sirviendo a Dios. De qué manera, qué clase de servicio estamos presentando para la gloria de Dios. Creo yo que no podemos servir a Dios improvisamente. Yo creo que no debemos servir al Señor, hermanos, alá y se va. Yo creo que debemos servir al Señor de la mejor manera posible. Alguien dijo: cuando estamos haciendo las cosas bien, se pueden hacer mejor. Y cuando las cosas se están haciendo mejor, entonces se pueden hacer excelentes. Yo creo que mi Dios merece lo mejor. Yo creo que Dios merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras vidas. Así que si vamos a servir al Señor, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Esforcémonos en dar lo mejor de nosotros para la gloria del Señor. Lo estamos haciendo para Él, hermanos. Y el Señor toma en cuenta todo esfuerzo y todo sacrificio. No hay sacrificio, no hay esfuerzo, no hay lucha que el Señor pase por alto. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hagamos lo mejor de nosotros para la gloria de Dios. El primer propósito por el cual Dios había establecido el sacerdocio era el servicio a Dios. Y cada uno tenía su lugar y cada uno desempeñaba su función. Lo mismo es en la iglesia de Cristo. Cada uno aquí debe servir en aquello en lo cual el Señor le ha puesto.
y debe hacerlo de manera ordenada, de manera inteligente, sabiendo qué es lo que está haciendo. A veces nuestra intención es mucho, pero a veces la intención no basta. Tengo que decir esto. A veces muchos tenemos el entusiasmo y las ganas de servir. Tenemos la disposición, pero en la obra de Dios a veces se requiere algo más que solo ánimo, algo más que solo deseo. También se requiere saber lo que estamos haciendo, conocer, tener las bases, tener el fundamento, porque entonces podemos servir mejor al Señor. Dios me bendiga. Número 2, otro de los propósitos, o el segundo propósito, era conducir al pueblo de Israel en una adoración y obediencia a Dios. Es interesante ver cómo la adoración tiene relación con la obediencia. La palabra adoración tiene relación con el reconocimiento acerca de quién es Dios. La ley revela quién es Dios y qué es lo que Él desea para nosotros. Usted quiere conocer a Dios, lea la Biblia. ¿Quiere saber qué es lo que Dios quiere para usted? Lea la Biblia, medite en la Biblia, medite en las Escrituras, escudriñelas, y entonces usted conocerá la perfecta voluntad de Dios. Los sacerdotes debían instruir al pueblo en cuanto al reconocimiento de Dios, quién es Él y cuál es su voluntad. Levítico contiene la ley de Dios, que consta de más de 512 mandamientos, y fue tan importante la ley que nuevamente en Deuteronomio se vuelve a repetir. Los sacerdotes debían instruir al pueblo en por lo menos 3 tipos de leyes, en las que se dividía la ley mosaica: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil o judicial. No vamos a entrar en estos detalles porque eso es extendernos más, eso es otro tema, ¿okay? Pero los sacerdotes tenían este deber de instruir al pueblo en una adoración y en una obediencia. Para aquellos que creen en la adoración, gloria a Dios, pero adoración es algo más que solo cantar y levantar las manos y aplaudir en el servicio. La adoración va mucho más allá. La adoración es obediencia a Dios. Es rendición total a Dios. Es estar dispuesto a hacer completamente la voluntad de Dios. El reconocimiento de Dios te lleva a la adoración, y la adoración te lleva a la obediencia. La adoración nos va a llevar a vivir vidas consagradas, vidas apartadas para Dios. Hay una gran ironía entre aquellos que dicen ser adoradores y salmistas y que muchas veces no viven vidas agradables o sujetas a la palabra de Dios. Hay personas que limitan su vida de adoración a la alabanza, a la música, al canto. La adoración es estar dispuesto a vivir conforme a lo que el Señor manda en su palabra. La adoración es un sometimiento completo a Dios. En relación con el creyente de la iglesia, vamos a terminar con 3 principios en esta noche. Ya estamos terminando, estamos cerrando la sesión esta noche. ¿Qué relación tiene la razón, que es Cristo, para el sacerdocio? ¿Y qué relación tiene el propósito del sacerdocio con la iglesia? Bueno, el propósito del sacerdocio en relación con el creyente y la iglesia es: número 1, Dios nos ha llamado a servir. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Vamos a terminar hablando de 3 principios bien importantes. Dios nos ha llamado a servir. Hermano, hace 8 días se lo dije: Dios nos salvó para que le sirvamos. ¿Ven? Servir es sinónimo de gratitud. Cualquier persona puede dar las gracias, pero solo pocos muestran gratitud a Dios. Y una forma de mostrar nuestra gratitud a Dios es el servicio a Dios. Hermano, ¿está usted agradecido por lo que el Señor ha hecho en su vida? Amén. ¿Está agradecido por la salvación que Dios ha derramado sobre usted?
Está agradecido por la misericordia, por la gracia de Dios sobre su vida, sobre su familia. Está agradecido por los cuidados, por las atenciones que Dios ha tenido para con usted. Sí, pastor. Bueno, ¿qué está dispuesto a hacer por el Señor? Escuchamos muchas veces en servicios de aniversario a muchas personas levantando. Yo he predicado muchos aniversarios. Dios mediante el próximo 25 de este mes, estaré predicando el 25 aniversario, si Dios permite, la Iglesia Bautista Estrella de Belén. Y he predicado muchos aniversarios y he escuchado en el tiempo de los agradecimientos a los hermanos decir que dan gracias a Dios por la iglesia y por los hermanos. Una de hermanos que expresen su gratitud verbalmente. Pero algo mucho más hermoso es expresar nuestra gratitud hacia Dios a través de nuestros actos, de nuestro servicio. Es a través de estar dispuestos a hacer cualquier cosa por la causa de Cristo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno ama, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da. Para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, dése cuenta, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El Señor es glorificado, es magnificado, es exaltado a través de nuestra vida de servicio. Vamos a llevar honra y gloria al nombre de nuestro Dios a través de nuestro servicio. Cualquier cosa que haga. El día de ayer estaba platicando con alguien que decía: pastor, es que lo que yo hago casi no es nada. Es que lo que yo hago no es importante. Yo le dije: se equivoca. No hay una sola cosa que sea insignificante delante de los ojos de Dios. Cualquier ministerio, por más sencillo que sea, es para la gloria de Dios. Nunca pensemos que es poco lo que hacemos. Cuando lo hacemos pensando que es para la gloria de Dios, es demasiado, es mucho. Número 2. Sobre la conclusión, es necesario conocer a Dios. Número 1, vamos a servir a Dios. Pero número 2, otro de los propósitos de Dios para nosotros es conocerle. Es necesario que todos nosotros lleguemos a un conocimiento más profundo de Dios. Muchas personas dicen conocer a Dios, pero la verdad es que no conocen a Dios, solo conocen de Dios. Muchas personas solamente han escuchado testimonios de lo que pasa en la vida de alguien, en la vida de otros, pero nunca han experimentado a Dios obrando en su propia vida. Hermano, no viva de experiencias ajenas. Experimente usted personalmente la presencia de Dios en su vida. Experimente usted el poder de Dios. Experimente usted que es entrar a su cuarto, cerrar la puerta, caer de rodillas y hablar con Dios y sentir cómo la presencia de Dios, hermano, le abraza en ese momento. A veces escuchamos en los agradecimientos a hermanos dando su testimonio de su experiencia. Y algunas veces nosotros nos quedamos ahí sentados preguntándonos: ¿y qué se sentirá? ¿Y cómo será eso? Porque yo nunca lo he vivido, yo nunca lo he experimentado. Y eso es triste. Debe darse la tarea de conocer profundamente a su Dios. No se conforme con solo venir y escuchar aquí la palabra de Dios. Vaya a casa, escudriñe la Escritura, busque en una relación íntima con Dios. Busque a Dios en oración. Dígale: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero saber más de ti. Quiero saber más de tus atributos, de tu carácter, de tu personalidad, de tu santidad. Quiero que te muestres a mí tal cual eres. Juan 14:8. Uno de los discípulos del Señor Jesús, tal parece que no le conocía. ¿Cuántos sabemos así en las iglesias?
Venimos a la iglesia, nos congregamos, escuchamos y nos vamos. Y no hay un interés verdadero por conocer a Dios. Dice la escritura ahí en el Evangelio de Juan 14, versículo 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Conoce usted al Señor? ¿Lo ha experimentado en su vida? No hablo de una experiencia allá, remota. Sé que todos los que estamos aquí hemos tenido por lo menos un encuentro con Jesús. Por eso estamos aquí. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se volvió a encontrar con el Señor? Que volvió a sentir aquello que sintió por primera vez cuando lo conoció. A veces me da la impresión que estamos perdiendo nuestro primer amor. Y necesitamos mantener el fuego en el corazón del Señor. Y necesitamos volver a enamorarnos de Dios. Buscarle. Es necesario conocer a Dios. Número 1, a través del Evangelio de Jesucristo. Es necesario conocer el Evangelio. Gálatas capítulo 1, ya se me fue el tiempo, pero ya estoy en lo último, nada más quiero que vayamos a Gálatas. Es necesario conocer a Dios, número 1, a través del Evangelio. ¿Qué tanto conocemos el Evangelio de Jesucristo? Pues yo solo sé que soy salvo, pastor. Yo solo sé que Cristo está en mi corazón. Gloria a Dios. Pero sabe, hermanos, hay algo. Usted necesita saber qué pasó en su vida el día que Cristo vino a su corazón. Ese conjunto de doctrinas que tiene que ver con la salvación. Justificación, adopción, redención, adopción, santificación. Conocer más el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, mire lo que pasó con estos creyentes en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 11. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Fíjese nada más. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy hay muchas personas que están abandonando el camino de la fe, y esa palabra es la palabra apostasía. Están abandonando el verdadero evangelio de Jesucristo para ir en pos de otros evangelios. Y no es que haya otros evangelios, son falsos evangelios que conducen a la perdición. ¿Cuál es la consecuencia de seguir un camino equivocado? La perdición. ¿Cuál es la consecuencia de ir a cualquier tipo de iglesia? Voy corriendo el riesgo, el peligro de ser mal enseñado y decidir mal y tomar malas decisiones que después van a traer afectación a mi vida, a mi familia, a mis hijos. Debemos conocer al Señor a través del Evangelio. Número 2, a través de la sana doctrina. Yo doy gracias a Dios por la sana doctrina y doy gracias a Dios porque el Señor me permitió conocer a Jesucristo a través de una iglesia de sana doctrina. Gracias a Dios porque hoy usted está en una iglesia de sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. La predicación está centrada en el Señor Jesucristo. Estamos procurando enseñarle la verdad de Dios a través de su palabra. La sana doctrina es como un GPS que nos va a guiar hasta nuestro destino final. Tenemos que estar sujetos a la sana doctrina.
si verdaderamente queremos vivir vidas agradables a los ojos de Dios. Pero a través de la sana doctrina, de la sana enseñanza de este bendito libro, nosotros también podemos conocer al Señor. Es necesario conocer la voluntad de Dios. Es necesario conocer las promesas de Dios a través de su palabra. Y la última cosa que vamos a decir en esta noche, para terminar con el tema, la razón del sacerdocio y los propósitos del sacerdocio. Lo último es: la adoración nos lleva a la obediencia. ¿Ven? Dios quiere que seamos hijos obedientes. Juan 4, 23 y 24. Pasaje que ustedes conocen muy bien. Juan 4. Y 24, más la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? Verdad. Porque también el Padre, tales adoradores que buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una conexión directa con el espíritu, viviendo sujetos al espíritu, sometiendo mi espíritu al Espíritu de Dios, en una adoración sincera, honesta, íntegra, delante de los ojos de Dios. Santiago 1, 22 a 27, termino con eso nada más. Dice el proverbista en el Nuevo Testamento: ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ese es el propósito. Esa es la razón de ser de nosotros como hijos de Dios. Esa fue la razón de ser de los sacerdotes y del Antiguo Testamento. Todo para la gloria de Dios. Decían adorar, tenían que obedecer a Él. Hoy nosotros decimos ser fieles adoradores del Señor. Entonces vamos a estar dispuestos a obedecer su palabra y vivir solo para la gloria de Dios. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. No hagamos nada para nosotros. Llevemos honra y honor al nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, hermano. Tienen su rostro, cierren sus ojos.